El otro día habíamos iniciado una aproximación al tema humo con Antonio Rivera. Como era de esperar, apenas hicimos un planteamiento inicial del tema, ya el tiempo del programa había pasado. Es un fenómeno, es un conjunto de hechos insólitos en muchos sentidos, inexplicables todavía y que parecen apuntar hacia un origen francamente extraterrestre. Parecen, hay que dejarlo entre comillas, ¿no? Tal vez lo más importante fuera hoy el comentar esos informes que componen cientos de folios que han recibido algunas personas en este país, Antonio Rivera entre ellos, y hablar de esos informes, qué datos técnicos proporcionan, cómo es su planeta según lo que cuentan en sus informes, cuáles son los términos que utilizan en su lenguaje, en qué sentido son parecidos a los nuestros, conocer un poco más en profundidad lo que ellos dicen en torno a su técnica, a su filosofía y a su propio planeta. Hablamos un poco de los informes técnicos, por ejemplo, para empezar, que más te hayan llamado la atención, que sean más interesantes. Bueno, antes de hablar de los informes técnicos, si me permites, solo en 2 minutos, quedó en el programa anterior una cosa en el aire, y nunca mejor dicho, que era la secuela, la continuación del curioso episodio de la Javí, de la casa esta de campo. Sí. Bueno, resulta que, como dije, se localizó efectivamente un robo en el año 1950. Y entre las cosas robadas estaba un contador de electricidad. Pero, siguiendo la investigación policíaca, se llegó a los habitantes de la casa de campo. Estos eran precisamente españoles, braceros de un nivel social muy bajo, y se les localizó viviendo en los alrededores de Cannes, en villas, porque los sumitos dijeron en un informe que ellos indemnizarían el robo, porque consideraban una cosa no ética apoderarse de algo que no era suyo. Entonces fue indemnizada. En fin, dicho esto, vamos a pasar a los informes porque realmente hay mucho que decir. Tal vez sea conveniente resumir muy brevemente para los espectadores que no vieran el primer programa que hicimos en torno a humo, que en uno de esos informes ellos hablaban de cuando llegaron por primera vez al planeta Tierra, que fue en una localidad francesa, y que en una finca penetraron, durmieron a sus habitantes, se llevaron una serie de objetos, para ellos todo era nuevo, todo era distinto, y se llevaron pues desde bombillas hasta muestras de excrementos incluso, me parece. Y secreción vaginal y salival, sí, de los seres humanos. Y algo muy chocante, que es el contador de la luz. Al cabo de los años se ha investigado, como decía Antonio Rivera, y se ha podido comprobar que esos hechos fueron reales. Sí, que este robo se cometió, efectivamente. Y los habitantes de la casa, repito, estaban viviendo en villas a nivel ouvriers, o sea, obrero acomodado en los alrededores de Cannes, lo cual no deja de ser sorprendente. Vamos con los informes. ¿Qué Bien, informes te parecen a ti más interesantes? No, es que ahora yo quería leer solamente un párrafo del informe precisamente de su llegada, para que oigamos un poco la prosa de estos señores, A las 4 horas 17 minutos 3 segundos, tiempo medio de Greenwich, del día terrestre 28 de marzo de 1950, una Wawolea Weba OM, astronave lenticuforme, establecía contacto con la litosfera de Tierra por primera vez en la historia. El descenso se produjo en una zona definida del departamento de Bajos Alpes, a unos 8.000 metros de distancia del pueblo de la Javí, Francia. Y luego siguen en este informe dando unos datos astrofísicos sobre su planeta, muy interesantes. Entre ellos dicen que el planeta es un elipsoide de revolución, cuyos radios son serán los radios del planeta, un planeta tipo Tierra, muy parecido al nuestro, con un solo continente, el resto del planeta es océano, y que gira en torno a una estrella que ellos llaman Yuma, y que provisionalmente se puede identificar con la estrella Wolf 324 de nuestros catálogos estelares. Y según lo que ellos cuentan en sus informes, ya que hemos empezado por esa descripción de su planeta, ¿hasta qué punto han alcanzado un nivel técnico muy superior al nuestro? ¿Cuáles son sus planteamientos filosóficos, religiosos, morales? ¿Creen en Dios, no creen en Dios? Cuéntanos un poco qué es lo que dicen ellos. Sí, a través de sus informes, en los que describen su civilización, podemos ver que se trata de una civilización altamente tecnológica, que curiosamente no se basa en la rueda como la tecnología terrestre está basada sobre todo en la rueda. No, ellos no conocen la rueda, pero o sea que tienen unos puntos de partida distintos al nuestro. En cuanto a la organización social y
Perdón por el tono un poco incoherente que tiene esta charla, pero es que trato de decir muchas cosas en poco tiempo y es muy difícil resumir. Harían falta no un programa, sino 20 para explicar con cierta extensión lo de Humo. Su organización social está regida por las computadoras. Me comentaban hace poco, precisamente aquí mismo, que esto recuerda mucho El mundo feliz de Huxley, y diré que sí, efectivamente lo recuerda. Por ejemplo, incluso los matrimonios se conciertan a través de computadoras. En la computadora central de Humo existe una ficha biofísica de cada habitante del planeta, donde se consignan todos los datos, todos, al nivel más profundo sobre la personalidad de la persona, perdón por la redundancia, de la persona interesada. Entonces, de esta manera es muy fácil, claro, sacando dos fichas afines, concertar un matrimonio, con mayores probabilidades de éxito que en la mayoría de matrimonios terrestres, que muchas veces no se conciertan teniendo en cuenta estas cosas, sino otras. ¿Cómo son sus ciudades, por ejemplo? Bueno, ellos no nos hablan de sus ciudades, sino que nos hablan de sus casas. Por lo visto, la población está muy desperdigada en Humo y habitan en unas curiosas casas en forma de seta, en unas casas retráctiles que de noche se hunden en un alvéolo ya preparado en el terreno, de día emergen al extremo de un enorme pivote. La casa es orientable en todas direcciones. En el interior no hay mobiliario, es decir, hay el mobiliario que se necesita en cada momento. Las habitaciones aparentemente están desnudas, pero si por ejemplo se trata de comer, entonces pulsando botones, supongo, aparecen los muebles necesarios para comer que están ocultos en el subsuelo. Si se trata de dormir, pues aparece, es decir, la habitación se habilita para dormitorio. Es una cosa muy funcional. Hay un informe llamado La vida cotidiana en Humo, que se leyó en el segundo simposio Humo, organizado como el primero por Rafael Farriols. El primero se celebró en el Motel Osuna de Barajas, cerca de Madrid, y el segundo en el Hotel Ritz de Barcelona. Hay un informe sobre la vida cotidiana en Humo que es muy interesante. A mí ese informe, francamente, no me gusta demasiado porque, en primer lugar, recuerda mucho al mundo feliz de Huxley, y en segundo lugar tiene un cierto tufillo a American Way of Life, es decir, modo de vida americano. La familia para comer se reúne en torno a una mesa, presidida por el pater familias. Hay que estar todos muy sonrientes, hay que contar chistes, se tiene un cuidado extremado en la higiene, en la asepsia, los alimentos se tocan mediante guantes, cada miembro de la familia lleva un traje ceñido al cuerpo que por la noche se desecha y se arroja a un incinerador, etcétera. Todo esto es muy del gusto americano, ya sabemos la obsesión de los americanos por la asepsia, y es quizá uno de los informes que me ha hecho pensar más que detrás de todo el asunto Humo está la NASA. Es quizá el que me ha dado más esta pista. Por ejemplo, ¿qué régimen político tienen? ¿Cómo se gobierna? Bueno, Humo está regido, según afirman ellos, por el Humo Aleve. El Humo Aleve es el gobierno general de Humo, compuesto de 4 miembros. Estos 4 miembros naturalmente son elegidos también por las computadoras, sin distinción de sexo. La jornada de trabajo es mínima, es decir, creo que se trabaja 2 o 3 horas. El pater familias va al trabajo en un pequeño vehículo monoplaza que se traslada flotando, repito, no se conoce la rueda. En fin, todo ello es muy ciencia ficción, muy americano, quizás sea así. Luego hay una cosa muy interesante que quisiera destacar, y es el aspecto, podríamos decir, artístico. Ellos dicen que una de las cosas que más les sorprendió en nuestro planeta fue la música y la pintura. Nuestras grandes sinfonías, Beethoven, por ejemplo, Miguel Ángel en pintura, y se quedaron admirados, estupefactos, porque su desarrollo artístico en ese aspecto es mínimo, es embrionario. En cambio, debido precisamente a su propia contextura fisiológica, que, por ejemplo, ellos tienen 36 terminaciones nerviosas en las yemas de los dedos, tienen una mayor capacidad olfativa que nosotros. Eso ha dado pues un despliegue de facultades en otra dirección. Así ellos organizan, por ejemplo, sinfonías de olores mediante un aparato llamado IAI-KEAI, que permite organizar estas sinfonías de olores. Pero no conocían, por ejemplo, nuestras riquísimas posibilidades en el terreno de la música y de la pintura. Por ejemplo, otro aspecto importante sería también los criterios morales, religiosos con los que ellos se mueven. Sí. ¿Creen en Dios? ¿Tienen una ellos iglesia? Creen en un creador, al que ellos llaman Boa, W-O-A.
Y Boa, por lo visto, en una época de la historia de Humo, se encarnó en Humo Boa, que viene a ser una especie de Jesucristo humita. Este Jesucristo humita, que era un obrero, murió no en la cruz como nuestro Jesucristo, sino en la mesa de operaciones. Todo ello también de acuerdo con este cuadro tecnológico que vemos que configura la historia y la civilización humitas. Pero ellos tienen ritos como tenemos aquí, distintas religiones. No. Hay una mayor unidad en todos sentidos. Hay una unidad política, hay una unidad religiosa e incluso hay una unidad biológica. Porque, por ejemplo, otra cosa que les sorprendió fue la tremenda explosión biológica de la Tierra, esta explosión de especies, esta enorme diversidad de especies animales que hay en la Tierra. Las especies animales de Humo son mucho menores en número, o sea, hay un número mucho más limitado de especies. Un poco con los informes técnicos, sí. Y de tu propio libro vamos a ver si podemos captar algunos de... Sí, en mi libro publico un informe muy interesante, que es el informe sobre las naves. Este informe fue recibido por mi querido amigo, el ingeniero en comunicaciones civiles Enrique Villagrasa Novoa, sí, que ha sostenido conversaciones de hasta 2 horas con estos señores. Te diré que en estas conversaciones pues el hombre les planteaba toda clase de preguntas, incluso con mala intención, para hacerles trampas. Tenemos detrás de nosotros el esquema Exactamente. de una de las naves. Esta nave aparece en el informe recibido por Enrique Villagrasa Novoa cuando les pidió un informe sobre sus naves, precisamente. Y a la vuelta de unos días recibió por correo un informe de 43 hojas, que aquí vemos uno de los dibujos que lo ilustran. Es un informe expositivo o descriptivo, como todos ellos. Es decir, son informes que no dan datos que permitan, por ejemplo, llegar a la construcción de una nave como la que estamos viendo. Por ejemplo, nos hablan de su planta motriz. Nos describe únicamente la estructura de la nave. Ahora bien, yo te diré que esta nave sirvió para que Rafael Farriols y yo hiciéramos el dibujo en planta y alzado de la nave fotografiada sobre la colonia madrileña de San José de Valderas el 1 de junio de 1967. Este dibujo está también en el libro, si se pudiera proyectar, por favor. Es el dibujo que está... En la página anterior, creo. Sí, unas páginas antes. Eso es. Unas páginas antes está el dibujo de la nave de San José de Valderas en planta y alzado, exactamente este mismo. Y debo decir aquí que es exactamente el mismo tipo de nave que aparece en el informe UNMITA, lo cual no deja de ser sorprendente. O sea que para hacer este dibujo nos valimos simplemente del dibujo que hemos visto con anterioridad. Entonces, en este informe sobre las naves nos describen cómo son sus uabolea, ueva, uem. Porque ellos, y esto ahora quiero señalarlo, es muy importante, en sus informes emplean sus propios términos, que han permitido a 2 estudiosos, a la señora Ana Franz de Penelas por una parte, y posteriormente al investigador sevillano Antonio Moya Cerpa, hacer sendos vocabularios de términos UNMITAS, términos que aparecen en los informes. De esto hablaremos más adelante al referirnos al idioma, a los fonemas. A los fonemas. Exactamente. Eso, por ejemplo, que tenemos... Bueno, aquí tenemos ahora algo muy interesante para explicar una cosa que los ufólogos, que nos trae de cabeza a los ufólogos, que son los viajes en ángulo recto, por ejemplo, de los ovnis. Aquí los explican perfectamente. Tenemos un viraje en ángulo recto, en ángulo de 90 grados, y estos virajes son posibles porque durante el momento en que la nave está, es decir, llega al extremo de la línea recta primera, pasa a otra dimensión, hay un cambio de marco dimensional, y el viraje en forma de bucle se efectúa fuera de esta dimensión para reanudarse luego en nuestra dimensión normal, euclídea. Claro, esto es una cosa un poco extraña para nosotros, pero está en relación con un informe también recibido por Enrique Villagrasa Novoa, que es el de los Ibozou. Este informe para mí es el más importante de todos cuantos han enviado los UNMITAS, puesto que nos expone las bases de una nueva física. Es un informe que habla de su concepto de espacio. Según ellos, el espacio está compuesto de infinidad de Ibozou. Los Ibozou son 3 ejes orientables en todas direcciones. Según su orientación, pues nos dan la sensación de masa o de energía, etc. Y en este informe, estoy resumiendo de una manera muy burda y muy apresurada, nos dicen, por ejemplo, que nuestro concepto de espacio es primario e infantil. Nosotros creemos, por ejemplo, que la distancia más corta de todos los puntos es la línea recta. Esto es cierto en el espacio euclídeo de 3 dimensiones. Pero
el espacio real no es el espacio euclídeo de 3 dimensiones, sino que es el espacio de los Hipou. Entonces, esto les ha permitido, por ejemplo, hacer algo que para nosotros es pura magia, que es venir de una estrella que para nosotros está a más de 14 años luz en 9 meses, por ejemplo. ¿Cómo han logrado esto? Simplemente saliéndose del espacio que nosotros consideramos normal y pasar a lo que ellos llaman el hiperespacio. Y por ese espacio, que es, como podríamos decir, el envés del espacio normal, a través de este atajo cósmico, entonces el viaje se acorta mucho. Y estoy escribiendo esto de una manera muy apresurada, repito, y muy burda. ¿Cuáles eran las motivaciones por las que ellos han venido a la Tierra? Bueno, según parece, ellos se enteraron de la existencia de nuestro planeta, y conste que estoy hablando siempre en tercera persona, estoy diciendo lo que dicen ellos, ¿eh? Luego digo lo que digo yo, al final, si me permites, diré mis propias conclusiones. Ellos dicen que descubrieron, al captar una emisión de ondas hertzianas, emitida en 1934 por un barco noruego que hacía pruebas de reflexión en la ionosfera, en la capa de Heaviside, un tren de ondas hertzianas se perdió en el espacio y 14,6 años después llegó a Humo. Allí los técnicos de Humo vieron que no se trataba de un ruido de fondo galáctico normal, sino que era una emisión de origen inteligente, una emisión artificial. Y consiguieron localizar a la fuente emisora. La fuente emisora estaba en una estrella que nosotros llamamos Sol, que ellos llaman de otro modo, y procedía de un planeta que nosotros llamamos Tierra, pero que ellos llamaron Oyaga. Y entonces fue cuando se decidió organizar la primera IAIUNISA, o sea, expedición al planeta Tierra. Esta expedición, como sabemos, y según dicen ellos, llegó a los Bajos Alpes franceses el 28 de marzo de 1950. Y su estancia aquí, desde entonces, tiene por fin estudiar nuestra civilización, única y exclusivamente. Según ellos mismos afirman, se han pasado cientos de horas en nuestras bibliotecas, en nuestros museos, estudiando nuestra cultura, estudiando nuestro arte, nuestra ciencia, etc. Y todo esto lo han enviado a su planeta codificado en cristales de titanio. Y con esto pasamos a otro informe muy interesante, que es el de sus ordenadores o computadores. Según ellos, almacenan toda la información a nivel atómico y en los 3 ejes del espacio en cristalitos de titanio. Como tú sabes, el titanio cristaliza en el sistema cúbico, entonces esto permite, repito, a nivel atómico, almacenar una cantidad fabulosa de datos en un espacio muy reducido. Por ejemplo, en un cristalito de titanio de 1 centímetro cúbico se pueden almacenar por este sistema, o sea, mediante incidiendo varios rayos láser, se pueden almacenar trillones de datos. Ahora, lo curioso es, y esto lo recojo en mi libro, que 2 investigadores terrestres norteamericanos, por más señas, han patentado un sistema de almacenamiento de datos en cristales, creo, de Boro, no recuerdo exactamente, basado precisamente, en mi opinión, en el informe de Humo. No es la primera vez que estos informes de Humo han dado un resultado práctico incluso ya tal vez convenga sacarlo a colación. En uno de esos informes ellos no conocen o no han utilizado la rueda en su desarrollo técnico, como tú decías. Entonces, al pedírseles pruebas de algún tipo, ellos enviaron los datos técnicos para la construcción de un aparato grabador y reproductor de sonido sin piezas móviles. Exactamente. ¿Qué pasó con aquel informe? ¿Lo llevasteis hasta sus últimas consecuencias? Bueno, este informe, según Rafael Farriols, que lo ha sometido al estudio de unos ingenieros de sonido acústicos, el aparato en cuestión es realizable, es factible, aunque su precio de costo sería muy elevado. No sabemos si resultaría rentable, pero se puede. El principio en que se basa es correcto. Y esta es una de esas paradojas. Si se plantea la hipótesis de que todo esto puede ser una colosal broma, que eso ya está descartado, o al menos un sondeo sociológico del comportamiento de un grupo muestra frente a un fenómeno de este tipo, ¿cómo incluir ahí unos datos técnicos muy concretos, auténticos inventos? Sí, en realidad se trata de inventos como también de la máquina fotográfica con lentes gaseosas que enviaron a la misma persona de Madrid precisamente que pidió unas pruebas. Y también esa cámara fotográfica es factible. Es factible, sí. Es decir, se consigue graduar mediante alteración del índice de refracción de los gases, lo cual realmente es genial. También lo mismo se podría decir del altímetro,
que mide el valor de G en cualquier punto del universo mediante medir la velocidad de caída de unas moléculas de tiocianato de mercurio a través de un pequeño pozo. Nos está pasando lo que nos ha pasado siempre, Antonio. El tema es extensísimo y solamente podemos pellizcarlo, vamos a decir. Por eso, para acabar, me gustaría que respecto a este tema que se investigaba a fondo. ¿Qué opinión tienes tú respecto a todo esto? Bueno, primero de todo tendría que decir que podríamos, como he dicho antes, estar hablando horas del asunto humo y no llegaríamos al final. Mis conclusiones, dichas de una manera también muy apresurada, es que los informes existen. Esto parece una perogrullada porque, desde luego, ahí están, ¿no? Pero hay que empezar por eso, por aceptar la existencia de los informes. Aceptando la existencia de los informes, lo cual es innegable porque aquí tenemos a varios de ellos, recibidos por mí, se plantea la cuestión inmediata de quién los escribe. Ahí está todo el enigma, todo el misterio de humo, en el origen de estos informes. Desde luego, la posibilidad de que sean extraterrestres no debe descartarse. Y te diré más, es la que explicaría más aspectos del asunto. La más cómoda, por decirlo así. Si aceptamos que realmente es como dicen ellos, pues todas las piezas encajan y entonces no tenemos que depararnos los sesos para nada. Ahora bien, como esto parece un poco gordo de aceptar así por las buenas, que estén entre nosotros unos señores procedentes de un astro que está a 14 años luz, paseándose por ahí con trajes comprados en el Corte Inglés, y con pasaportes daneses o noruegos o suecos, y eso parece un poco gordo. Entonces hay otras posibilidades que serían las que hemos apuntado antes, de un montaje de la NASA, incluso un montaje de la propia CIA, ¿no? En ese caso se trataría pues de crear un gran bluff para en el momento determinado decir que todo es falso y hacernos quedar en ridículo a los que lo hemos estado estudiando, por ejemplo. Esto es una posibilidad. Luego está la posibilidad también de una sociedad secreta terrestre o de un grupo terrestre. O, como cree mi querido amigo M. Michel, de una mente genial, un solo individuo que ha encontrado este medio de hacer llegar unas determinadas ideas fuera de la vía académica, de divulgar determinadas ideas fuera de la vía académica que para muchos investigadores está ya esclerosada, es decir, no admite... en fin, como tantos científicos que se dedican a escribir novelas de ciencia ficción para poder exponer sus teorías avanzadas. Bien, lo importante, lo interesante es que tras unos años de silencio el tema humo vuelve otra vez a estar de actualidad. Se han vuelto a recibir algunas cartas, concretamente un compañero y amigo nuestro, Luis Jiménez Maruenda, en Alicante. Él tiene un programa de radio y también una página de un periódico en el que habla de estos temas. Ha recibido otra carta de estas en las que los humitas dicen que vuelven de nuevo a poner en contacto con nosotros. Dentro de una lista que dan ellos de personas que les son gratas, me han incluido a mí, así que espero aprovechar caerles bien para conseguir algún tipo de información. Volveremos a hablar del tema humo y ojalá podamos decir cosas mucho más concretas que ahora y mucho más definitivas, que dejen claro cuál es el origen de estos extraños, insólitos y misteriosos mensajes. Nada más.